Antes de que terminara la Copa América 2024, la polémica se apoderó de todo el ambiente circundante que este torneo estaba teniendo en ese momento. Uno de ellos, la bronca que se suscitó entre jugadores uruguayos y los hinchas de Colombia, que abarrotaron la grada. Los jugadores subieron a la tribuna a defender a sus familiares. Luego, varios videos mostrados en redes sociales evidenciaron que la gente de Uruguay que estaba allí había empezado el desmadre. Pero eso ya daba igual. Los ánimos estaban caldeados. Darwin Núñez se metió a las trompadas y los apearon. Bentancur reventó a un personal del staff con un hielo y vaya. Otros jugadores terminaron haciendo un circo desproporcionado con la gente, pues la seguridad del inmueble en Carolina del Norte brilló por su ausencia. Ese simple hecho destapó una cloaca por medio de Marcelo Bielsa, quien arremetería contra el sistema del fútbol en una conferencia, tocando algo que muchos conocen, pero pocos entienden y señalan: el famoso FIFA Gate. Para muchos, el FIFA Gate fue una limpia al fútbol mundial, pero realmente eso solo es una simulación, pues solamente el poder cambió de manos. Pasó de unos corruptos como la gente de Joseph Blatter a los gringos, quienes también son corruptos, pero desean todo el poder, ya que desde hace mucho tiempo han querido impartir sus reglas y su forma de ver el soccer, como ellos le llaman. Ellos, con su poder económico y mediático, están cambiando las reglas del juego. Y no hablo de que hayan cambiado la regla 7 del fútbol, inventándose un espectáculo de medio tiempo con Shakira al estilo NFL en la final de la Copa América, sino otro tipo de reglas más importantes y ambiciosas, que de alguna manera han ejercido un control casi total del fútbol mundial. Y eso se reflejó en la final entre Argentina y Colombia, pues los disturbios, sumado de la poca cultura y educación que mucha gente en Latinoamérica tiene, fueron la sopa perfecta para viles cavernícolas, quienes terminaron destrozando parte del estadio a su paso, que como una película hollywoodense, hasta por los ductos del aire querían pasarse la seguridad para ver el partido totalmente gratis en su imaginario, siendo un gran efecto dominó que explicaremos a continuación. Aguas, que esto va a calar en mucha gente, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Además de que se romperán algunos mitos con el título de Argentina, donde muchos aseguran que fue robado y que se lo regalaron a Messi. Pero pregunto, ¿realmente fue así? Es por eso que hoy te presento el loco Bielsa, el FIFA Gate y los disturbios. ¿Por qué Argentina es campeón? Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. A Marcelo Bielsa lo tachan de un tipo que no ha ganado nada y que sus palabras son simplemente humo. Inclusive cada que critica el sistema, siempre salen a decirle que él vive del sistema, porque está entrenando a equipos del sistema. Ese es un argumento muy inservible, porque precisamente Marcelo es de los pocos que quedan en el fútbol mundial, que son de la vieja guardia, los que priorizan al fútbol antes del negocio y además juegan con las reglas del sistema. Y es que en este canal ya hemos hablado precisamente de la famosa balanza fútbol-negocio. Mientras esta se mantenga equilibrada o ligeramente a favor del fútbol, este prosperará e incluso seguirá atrayendo a las masas. Pero cuando la balanza se inclina mucho más hacia el negocio, simplemente el fútbol termina por degradarse. Y es algo similar a lo que está pasando en México, en la Liga MX, con sus directivos, su dueña Televisa y todos aquellos que han sangrado este deporte en nuestro país, hasta arrancarlo por completo a la gente, pues es una fórmula que da resultados monetarios de manera instantánea, pero no asegura prosperidad futbolística. Ahí está el ejemplo de la selección mexicana de Televisa, un equipo altamente sobrevalorado, inflado, que los mismos medios de este país se encargaron de agrandar a lo estúpido.
creando en el imaginario de los pobres ignorantes que no pueden razonar o que no quieren hacerlo a una selección poderosa y de calidad, cosa que está a 1,000 millones de años luz de cumplirse. Bueno, Marcelo en su conferencia habló, defendió a sus futbolistas, los cuales estarían vetados por los disturbios en el juego contra Colombia. Y en su retórica estuvo básicamente lo que mucha gente cree de cómo se maneja el fútbol actualmente. Quizá aquí se desprenda ese argumento de algunos dolidos con el tema de que Infantino quería que Messi ganara todo para generar jugosas ganancias. Sí y no, pero eso lo veremos más adelante. De todo lo que dijo el loco, hay que señalar el tema del FIFA Gate. A muchos les valió madre cuando salió esto. Recuerdo bien que algunos fans decían, a mí qué me importa, mientras no molesten a mi equipo o liga todo está bien, que se chinguen al Blatter y todos esos corruptos que le han hecho daño al fútbol. Frases más o menos con ese sentido de mensaje. Pero, ¿qué es el FIFA Gate? ¿Por qué lo mencionó Bielsa? Lo explicaremos de la manera más sencilla posible para que usted entienda quién tiene el poder ahora en la FIFA. Solo recuerde esta frase. Estados Unidos es un mercado altamente jugoso y entre más partidos haya, más dinero se podrá facturar. El FIFA Gate estalló en 2015, un bombazo que destapó absolutamente toda la corrupción de este organismo a cargo de Joseph Blatter, que manchaba a casi todas las confederaciones como la UEFA, CONCACAF y CONMEBOL. Los delitos perseguidos fueron básicamente 3: sobornos, fraude y lavado de dinero sin más. Y todo comenzó antes de Brasil 2014, cuando Estados Unidos supo que tanto Rusia como Qatar serían sedes de los mundiales. Pero pregunto, ¿qué tiene que ver Estados Unidos en las designaciones? Fácil, ellos querían su mundial. Además se preguntaban cómo era posible que los rusos lo tuvieran antes que ellos. Bien, y mucho ojo, que los delitos se cometieron en Zúrich, Suiza, mas no en Estados Unidos. Pero los gringos argumentaban que como el flujo de dinero había sido en dólares, a ellos les correspondía hacer los juicios. Ojo con este detalle. En fin, para no hacer largo el cuento, solo pregúntense, ¿quiénes se apoderaron de los derechos de transmisión de la Copa América 2016? Hay que recordar que uno de los puntos por los cuales los gringos hicieron su investigación fue por el tema de sobornos y los derechos de transmisión de algunas competencias como la Copa América Centenario. Se pagó tan solo en corrupción de autoridades alrededor de $110,000 millones, donde Televisa estuvo inmiscuida, empresa que habría pagado fuertes sumas de dinero para obtener ventajas para adquirirlos. Al final, los gringos los perdonaron porque son los dueños de la Liga MX. También hay que recordar que Santa Claus, Chuck Blazer, secretario de la CONCACAF en ese entonces, fue quien cantó todo el teje y maneje al FBI, quienes se encargaron de hacer la investigación. Y justamente, en el verano del 2015, Joseph Blatter dimitió, pero también fue suspendido para obtener algún cargo en el negocio del fútbol. Pero a ver, pregunto, ¿qué tiene que ver con todo esto Marcelo Bielsa? Muy sencillo. A raíz del FIFA Gate, la FIFA ha virado más hacia el negocio que a lo deportivo. Ojo que con esto no quiero decir que antes el fútbol estaba mejor en lo administrativo, pero ahí les va. La idea era quitar a Joseph Blatter. De hecho, patrocinadores como Visa, Coca-Cola y Budweiser, todos gringos, deseaban sacarlo del show, y también a los demás dirigentes corruptos de las confederaciones. Cosa que pasó. Por ejemplo, en CONMEBOL se aprendieron a varios líderes, como Eugenio Figueredo, expresidente de la Confederación, Rafael Esquivel, miembro del comité y presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Nicolás Leos, Juan Ángel Napou, entonces presidente de la CONMEBOL, Alejandro Bursaco, quien era CEO de Torneos y Competencias, la mayor productora y comercializadora de eventos deportivos de América Latina. De hecho, es rival directo de Televisa. Tan solo Bursaco tenía a su mando la mitad del canal TIC Sports, Fox Sports y DirecTV, además de otros involucrados como Ramón Gerosún,
quien es hoy el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, que justo fue aprehendido en Miami tras los disturbios en la final de la Copa América. Sí, pura fichita, puro corrupto. Pero, ¿por qué los gringos emprendieron una limpia en la FIFA? Muy sencillo, para quedarse con el negocio y el pastel. Y eso explica por qué la Copa América se estará jugando en Estados Unidos más veces que nunca. Pues el perdón para muchos directivos sudamericanos era ese, que tenían que ceder el poder para hacer negocio en Gringolandia. El tema está muy bueno y sigue en el siguiente capítulo. En Estados Unidos se juegan muchos deportes y el fútbol, al que ellos llaman soccer, es de los que se quedan rezagados. Sin embargo, gracias a la migración latina a ese país y de que poco a poco muchas ciudades importantes del sur, costa oeste y costa este de ese país se han llenado de millones de latinos, quienes ven en el fútbol un deporte que les trae mucha nostalgia por sus raíces, aunque ni sepan muchos quienes juegan en la selección. Desde ahí, los gringos se dieron cuenta que la única forma de tener el poder en este deporte, el cual no dominan ni dominaban, fue tener peso específico en escaños administrativos. Por eso empezaron metiéndose por la CONCACAF, los cuales tienen sus oficinas curiosamente en Miami, donde juega Messi y donde se jugó la final de esta Copa América. Aquí es donde entra la corrupción de los nuevos dirigentes gringos que se apoderaron del fútbol. Y es que hay un personaje el cual orquestó de manera minuciosa todo este show, y quien terminó siendo de los que reformaron, entre comillas, el fútbol mundial, quedándose con un alto mando en la FIFA. Con Joseph Blatter disminuido, con su gente en el bote, la FIFA se quedaba acéfala. No había orden, pero los gringos debían meter a su gente. Por eso en CONCACAF hubo 3 personajes los cuales validaron las nuevas reformas. Y esto explica por qué en México nadie fue culpable, nadie fue corrupto, nadie rompió un solo plato. Por eso, en una conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que el fútbol estaba tan sucio como el caso Odebrecht, el cual una empresa de energéticos brasileña había corrompido a varios funcionarios públicos en varios países de Latinoamérica para poder entrar al negocio con contratos ilícitos. Sin embargo, en México jamás se investigó, nadie fue culpable, nadie fue señalado debido a que hubo un pacto con los gringos a pesar de que había pruebas de que el gobierno mexicano en ese entonces había firmado diversos contratos leoninos. Bueno, en el fútbol fue exactamente lo mismo. Quienes se encargaron de meter a la gente de los gringos fueron Sunil Gulati, quien fuese presidente de la MLS y el que orquestara todos los planes de mercado y negocio redondo en Estados Unidos con el fútbol. Por México estaba Justino Compeán y por Canadá, Víctor Montagliani. Ellos 3 elaboraron un paquete de reformas las cuales cambiaban las reglas del juego para beneficiar a los gringos y atraer a los clubes, selecciones y ligas a su país, inclusive de absorber, en el caso más local, a la Liga MX, a cambio de no meter al bote a nadie de los directivos aztecas. El tema del FIFA Gate fue todo un cambio de poder, pasó de corruptos a otros igual o peores de corruptos. Por eso, en lo que convocaban a elecciones, quedó como interino de la FIFA Issa Hayatou, quien se había postrado en el poder del fútbol africano por 29 años, pero era muy amigo de Estados Unidos. Cuando se sometieron las elecciones, fue Gianni Infantino quien tuvo el respaldo del esloveno Aleksander Čeferin, quien ganaría las elecciones para presidente de la UEFA, luego de suceder a Michel Platini y Ángel María Villar, quien fue interino. Por cierto, Čeferin intentará llevarse la Champions League a Estados Unidos después del 2026. Así, 2 caudillos de los gringos llegaron al poder tanto de FIFA como de la UEFA, mientras que en CONCACAF quedó uno de los 3 justicieros entre comillas de las reformas, el canadiense Víctor Montagliani, mientras que Sunil Gulati ascendió a vicepresidente de la FIFA. Y el mexicano Justino Compeán, por su buena labor, fue beneficiado con un puesto de mandadero directamente a FIFA. Mientras que en CONMEBOL se quedó con el puesto
Alejandro Domínguez, otro fiero caudillo gringo, que estudió en la Universidad de Kansas, reconocido por la ONU por su supuesta transparencia en finanzas. Fue el primero en llevarse la Libertadores a jugar al Santiago Bernabéu, en aquella final entre Boca y River, argumentando que no era posible llevar ese juego en Argentina por la falta de seguridad. Las arcas se llenaron gracias al nuevo modelo, mismo que pronto se replicará en todo el mundo. Ahora que ya sabes de dónde vienen los sujetos que rigen el fútbol y las confederaciones, ¿por qué Estados Unidos ahora se está convirtiendo en el centro del universo, ya no del fútbol, sino del negocio global? Marcelo Bielsa tenía razón. Acostúmbrense ahora a que muchos eventos que se tendrían que llevar a cabo en sus lugares de origen no podrán seguir siendo, debido a que el negocio es primero. Muchos comentócratas de diferentes países latinoamericanos lo han dicho. Para que el fútbol prospere, según sus chaquetas mentales, gonorreas mentales o boludeces, el dinero debe ser primero. Situación errónea. Pero en realidad, hay algo que fomentan los medios de comunicación para que la gente deje de voltear a ver lo realmente importante y mejor se entretenga con la telenovela que han forjado al menos en México, que dice más o menos así: a Messi le regalan todo. Desde Qatar se trae ese discurso. Los penales y tanta cosa que le dolió a muchos mexicanos que aún no se quitaban la venda de los ojos con esa selección que no los representa. Ahí los argentinos terminaron por hacerle ver la realidad a un equipo de fantasía que solo pende en Estados Unidos. Argentina fue campeón de ese torneo, con gran actuación del Dibu Martínez, quien fue el que encaminó esa victoria tras taparle el gol a Kolo Muani en tiempo extra. En un juego donde Francia despertó hasta el segundo tiempo. El dolor de esa derrota francesa transformó a varios detractores de los argentinos como en México, pues un pequeño sector de wannabes perdedores de la televisión, que para hacer polémica barata, en lugar de señalar la corrupción que existe en el fútbol mexicano, lo primero que hicieron fue culpar a Messi, a los argentinos y su soberbia de que la FIFA los ayuda. Esta retórica es más fácil de digerir por la gente que sigue idiotizada y mal informada por la televisión en México. Por ejemplo, seguro en la finalísima, también a Messi le ayudaron contra los italianos. Con ese 3-0 en la frente, hasta la prensa italiana aceptó que Argentina los borró del campo y los goleó. Y es que los mexicanos estupidizados por Televisa y sus huestes y a los demás detractores les caga aceptar su realidad. Son malos perdedores, critican a los argentinos, pero cada semestre se emocionan con los refuerzos argentinos, muchos de mala calidad que llegan a México. Nacionalizan argentinos para su selección y cuando pierden prefieren culpar a terceros antes de ver que su casa es un cochinero. Argentina es una selección que por años, décadas, futbolísticamente siempre terminaba haciendo el ridículo. Los alemanes los goleaban en mundiales, luego les ganaron una final en Brasil. Sin embargo, estos entendieron sus errores. Se pusieron a trabajar en su formación de futbolistas y empezaron a crear camadas importantes que fueran parte fundamental en el esquema táctico con Messi en la cancha. La selección ya no dependía del astro rosarino, ya tenía otros futbolistas que lo complementaban como Lautaro Martínez, Julián Álvarez, el Dibu Martínez, Alexis McAllister o Leandro Paredes. Si observamos la final de la Copa América ante Colombia, hay una pequeña diferencia, y no fue el gol, sino la jugada que lo precedió. Mientras los colombianos pecaron de soberbia en los cambios cuando ingresaron a la cancha, fríos y agrandados, los 3 cambios argentinos como Lautaro, Lo Celso y Leandro Paredes, fueron ellos quienes apretaron, pelearon todas y armaron la jugada desde el medio campo. Pelota que perdió un elemento de refresco como Kevin Castaño, quien luego de cagarla, ya no corrió para recuperar el balón. Y claro, podrían apelar a los supuestos penales no marcados, pero vamos, ¿quién tuvo las jugadas más claras del partido? Sí, Argentina. Por eso, abogar por un penal dudoso es el consuelo de los que no saben perder y reconocerlo. O no tuvieron el fútbol para marcar un gol. Ese pequeño detalle se llama coraje y hambre de ganar. Claro, no con fútbol vistoso, pero sí efectivo. Con eso Lautaro Martínez concretó la jugada y el bicampeonato de América. Y mucho ojo,
que Messi salió de la cancha por lesión. Colombia nunca apretó, incluso cayó en el garlito de los argentinos, tanto así que Borja terminó buscando bronca minutos después de entrar. Hay que señalar que los argentinos tienen la mentalidad muy fuerte, porque siempre están compitiendo en su país entre ellos. La formación de futbolistas empieza desde las categorías babies. Por ejemplo, en una opinión de un exjugador de la selección de Colombia, Fabián Vargas básicamente dijo textual lo siguiente: los argentinos son muy fuertes mentalmente, son ganadores desde la cuna, lo llevan en la sangre, van a ver un partido a la categoría baby y es una guerra. Desde chiquitos ya están acostumbrados a eso. Lo único que les sirve es ganar. No les sirve nada más. Y mientras que en Colombia les dan medallas a los niños que quedan últimos, ellos dicen, yo también he ganado. Mientras que en Argentina el segundo lugar se pone a llorar porque le duele haber perdido. Y ese sabor de la derrota los acostumbra a no querer volver a probar ese sentimiento. Su opinión tiene sentido cuando ves jugar a la selección argentina. Todos los jugadores corren, aprietan, que son cancheros sí, que son agrandados sí, que son déspotas sí, pero los tipos ganan. Y ese sentido de victoria es lo que los mantiene allí. Ahora, si en México se dedicaran a exigir un mejor fútbol, si dejaran de estar debatiendo y presumiendo la economía, y vieran lo que realmente afecta al fútbol mexicano, otro gallo cantaría. Y es cierto, México económicamente está mucho mejor que Argentina. De eso no hay duda. Quizá esa parte es la más importante si hablamos de bienestar y no de una copa. Pero ese tema no tiene nada que ver con saborear una victoria o una derrota en el fútbol. Pues México, al menos en ese deporte, es inexistente. Aunque se molesten todos los paleros que se tragan y repiten como pericos lo que los medios les pregonan. Quien se postra ante el dinero y el negocio debe aceptar las condiciones de estos dos demonios. Bielsa y Scaloni se quejaron de las canchas, que no eran óptimas para entrenar. Luego, el técnico canadiense se quejó de que los trataron como ciudadanos de segunda clase. Vaya, si hablamos del tema futbolístico, de organización y logística, no es nada nuevo que los gringos arman canchas. Sus estadios son para jugar fútbol americano y no fútbol. Entonces está por demás quejarse si ya saben que los dirigentes están alineados al sistema, aunque Bielsa y Scaloni tengan razón. Sin embargo, los incidentes en Miami fueron peor que grotescos, más con personajes muy famosos como Maluma y su horda de palurdos quienes provocaron a los aficionados. Y bueno, todo lo que se armó previo al juego, donde se colaron tipos sin boleto y el juego se retrasó. Mala logística de la Conmebol con el tema de la empresa que se contrató para este control. De hecho, muchos critican la nula presencia de oficiales en el estadio y aquí es donde viene la risa. Imagínense que preparan su casa de manteles largos, ponen el mejor comedor y sus invitados, con cero educación, llegan a destruir la porcelana, las mesas, las sillas y la casa. Luego, los culpan a ustedes de malos anfitriones. Y pregunto, si saben que en Estados Unidos se juega fútbol americano y que ese estadio está siempre bajo la logística, donde la gente no se pone como cavernícola para que la dejen entrar. Este juego solo mostró la verdadera cara de una sociedad latinoamericana que de alguna manera es tercermundista, debido a que en todos los países de Latinoamérica hay gente impaciente tranza que busca siempre torcer la ley. Los gringos pensaron que este juego sería como uno de Super Bowl, donde la gente entra de manera ordenada, espera su turno y logra vivir una experiencia inolvidable. Pero se les olvidó que el retraso educativo en Latinoamérica es exponencial. Dista mucho de lo que Estados Unidos tiene a pesar de su problema con los tóxicos y la gran comunidad de latinos que tiene que albergar. Por ejemplo, hubo videos de cómo hasta señoras con bebés en brazos estaban en la ola de gente cerca del portón, teniendo como señuelo al nene para ver si los policías se compadecían de ese detalle, pero no. En Gringolandia siempre se tratará a los migrantes como lo que son, y a eso se le suma la poca organización, la impaciencia de las personas y del ambiente caliente.
simplemente se crea una bomba de tiempo. Es más, ni para subir ordenadamente una escalera mostraron un poco de educación. Al contrario, como tromba humana, argentinos y colombianos subieron dejando caos a su paso, de la mirada de los gringos que volvieron a ratificar que en Latinoamérica no hay todo menos educación y orden con un pequeño sector de su población. Luego, se le suma que al dar el portazo, muchos entraron gratis. Era imposible hacer una limpia, siendo esto parte del negocio con la sobreventa de boletos, un sobrecupo asqueroso que propició aún más el desorden. Luego, la Conmebol se deslindó de los malos actos de la gente. El estadio culpó a los organizadores. Todo se lo dejaron a la empresa que contrataron y al seguro que se pagó por daños materiales al inmueble. Fueron más de 65,000 espectadores en Miami, casi 10,000 más de sobrecupo. Y, sobre todo, con muchos aficionados con boleto pagado que se quedaron afuera del evento. De hecho, la gran mayoría pagaron arriba de los $1,000 por entrada, casi 18,000 pesos mexicanos, 3.9 millones de pesos colombianos, más de 920,000 pesos argentinos. Y aquí es donde pregunto, ¿acaso no es negocio el FIFA Gate? Así, el fútbol en general ha dado un viraje importante en el mundo, siendo Estados Unidos la que se pronuncia como una nueva capital de este deporte. No por lo que jueguen allí, sino porque allí se hacen magnos eventos que benefician a todos los que gobiernan este hermoso deporte. Mientras tanto, los aficionados seguirán consumiendo en sus países, generando en su imaginario un sueño húmedo de tener el dinero suficiente para viajar a Estados Unidos y ser parte de este sistema que poco a poco pudre la verdadera esencia del fútbol. Pero dime, ¿tiene o no razón Marcelo Bielsa de todos sus dichos? ¿Crees que Estados Unidos es el nuevo centro futbolero del mundo? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.